Al igual que con el árbol de la vida, que con los árboles de la naturaleza, el Yggdrasil, todos, aquello que tiene raíces, también tiene ramas. Y se producen ramas con el tiempo. Y dentro de la historia de la humanidad nos vamos a encontrar que todas las creencias, tradiciones, filosofías, tienen un montón de variantes, un montón de ramas que surgen de unas bases y que se enriquecen dentro de la diferencia de pensamiento del ser humano. Eh, y eso ha permeado absolutamente todos los sectores de la sociedad, la política, la religión, los comportamientos sociales, la medicina, incluso las medicinas alternativas tienen distintas corrientes y distintas vertientes. Y al igual que en las religiones convencionales, estos otros caminos, o como dice nuestro querido amigo, estos senderos, también se dividen en otros senderitos no más pequeños, sino que se puede decir que son hijos o herederos de un conocimiento, de un comportamiento, en los cuales muchos de nosotros también lo llamamos una evolución dentro de las tradiciones y dentro de las creencias que podemos llegar a tener. Wicca no es una excepción a la regla. Y se ha visto desde el primer momento, porque desde que Gerald Gardner eh, fundó, por así decirlo, esta tradición neopagana que luego se conoció como la Wicca de Gardner, empezaron a surgir distintos pensamientos, empezaron a surgir una diferencia de opiniones y lo que dio el origen a nuevas tradiciones que no son ni menos ni más, son alternativas que incluso muchos de nosotros las consideramos evoluciones de la misma. Hoy estamos un poquito solitos, parte del equipo original del Caldero. Estamos solamente Taliesin y yo, y precisamente por eso, porque Taliesin es un practicante, un seguidor. Bueno, ya él nos contará cómo surge todo. Dentro de una de las vertientes de Wicca, que es el corelianismo, o, bueno, me podré equivocar porque no soy un experto en el tema, el nativismo coreliano. ¿Lo dije bien, Tali? Hola Joe, pues sí, hoy pues hablaremos de la tradición Wicca nativista correliana, que es muy gracioso. La tradición realmente es mucho más que la Wicca en sí mismo. Esa tradición empieza el 4 de septiembre de 1879 de mano de Orfe Caroline I. Correll, ¿vale? No se llamaba Wicca, por supuesto, se llamaba nativista. Esa tradición esa mujer empieza esa tradición cuando se desliga un poco de su familia, y hay que saber que ella es originaria de una mezcla muy importante y muy interesante, que son los hombres medicina cherokee y también de un linaje de brujas escocesas que a la vez reciben enseñanzas, conocimiento de una tradición italiana, que si habéis leído el Evangelio de las Brujas de Leyland, pues viene de ahí. Entonces es un poco un popurrí, una mezcla, pero muy interesante, realmente. Es una mezcla interesante porque tenemos esa parte un poco más chamánica de los hombres cherokee, de los hombres medicina cherokee, y la parte, digamos, europea de las brujas escocesas. No es hasta los años 70 que, después de muchos acontecimientos, que la tradición se acerca a la Wicca realmente. ¿Y por qué se acerca a la Wicca? Porque hay que saber que esa tradición era muy de adentro, que es decir, solo se llevaba en la familia Aiporrel, ¿vale? Y no hacia el exterior. Pero esa tradición iba a desaparecer. Entonces, los nietos decidieron, digamos, expandirse un poco más y hacerlo un poco más público, y se dieron cuenta que tenía muchas similitudes con la Wicca,
Garneriana, Alejandrina, y etcétera, etcétera. Pero no es hasta los años 90 que realmente se le llama Wicca nativista correliana. Es decir, el camino es muy largo. Es una tradición iniciática, también que hay mucho sincretismo, pero el secreto no es tanto en las prácticas, sino en la vivencia, ¿vale? Porque podemos ver que si vais, un segundo, si vamos a YouTube, podéis encontrar hasta lecciones del primer grado, ¿vale? Hay 3 grados en esa tradición y se puede encontrar lecciones del primer grado tranquilamente. Hay que saber que también la tradición nativista es una tradición que hace mucha énfasis en lo que es el paganismo o el nativismo, ¿no? Es como diciendo, no voy a decir que en guerra contra las religiones del libro, pero sí como una separación muy clara y sobre todo defender lo que es el nativismo o lo que es nativista para ellos en la época pagano, ¿no? No había tanto la connotación antes de pagano, pero sí era sobre todo defender eso. Y bueno, es una tradición que hoy en día yo ya no practico, ya no estoy en ello, pero siempre muy agradecido porque me ha permitido entender muchas cosas, o por lo menos aprender muchas cosas y empezar un camino bastante importante en mi espiritualidad. Y bueno, más o menos eso es la Wicca nativista correliana. Ok, o sea que diciéndolo de una manera muy tonta, porque lo tengo que reconocer que es de una manera muy tonta, eh, si bien tiene muchas cosas en común con Wicca y se haya empezado a llamar Wicca, sí dista bastante de las otras tradiciones que descienden de la Wicca garneriana. A ver, realmente lo que les acerca mucho a la Wicca, porque ya es considerado como Wicca, bueno, es la adoración de los ciclos de la naturaleza, las festividades, porque también tienen la rueda del año, también tienen los Esbat, todo eso. También quizás la manera de ver la deidad, ¿no? Viteísta, aunque los nativistas no es un discurso que se oye mucho, pero sí es muy parecido a muchas tradiciones Wicca, pero no se habla. Muchas veces en la Wicca oímos hablar de la diosa y el dios, ¿no? Como el Padre Nuestro de cada día es la diosa y el dios. El nativista es una visión un poco más extensa. Consideran que la divinidad tiene varios niveles. Por ejemplo, consideran que todo es divinidad, ¿no? Entonces es panteísta, ¿no? El nativista es panteísta porque Ok. todo es divinidad. Pero si todo es divinidad, significa que la divinidad es una. Entonces también es monoteísta, magia, ¿no? Ahí explota un poco la cabeza. Pero también hay el concepto, por supuesto, de diosa y diosa, viteísta. Y entonces, todo eso son los niveles que hay, ¿no? Que puede parecer un poco complicado de entender, pero realmente no tanto. Cuando uno estudia un poco esa tradición, cuando se mete en el sacerdote, nos explican realmente que la divinidad es como un diamante, ¿no? Y que cada faceta del diamante hace parte de la divinidad. ¿Okay? ¿Qué más? Realmente eso es lo más parecido que tiene en la Wicca. Es verdad que los nativistas dejan, o por lo menos hacen entender que dejan mucha libertad para que tú entiendas la divinidad a tu manera, porque también hay tantas divinidades como hay personas, casi como por decir, la divinidad está en nosotros, nosotros somos una divinidad en sí. También es verdad que, por ejemplo, no tienen nombre de divinidad, en el sentido, no es como, por ejemplo, en la Sex Wicca, que nos dicen que hay una divinidad que se llama tal, otra divinidad que se llama tal. En los nativistas, para nada.
puedes tener cualquier divinidad que tú te sientas realmente afín con ello, como si no quieres tener una divinidad en concreto. Puede ser la diosa y el dios y ahí se queda. Ahora sí es verdad que está muy relacionado, como hemos dicho, con la tradición italiana del Evangelio de las De las Brujas, brujas. exactamente, donde nos hablan mucho, y sobre todo para entender la cosmovisión, de Diana, Lucifer y Aradia, ¿no? Pero como divinidad, decir el dios es Pepito Grillo y la diosa es Cuchufleta, pues no, No no hay, existen cada como uno, tal. exactamente. Pero bueno, digamos, eso es lo que se parece mucho en la Wicca. Ahora vuelvo a decir, es una tradición que se habla mucho de secreto, pero que realmente no hay secreto. Es la vivencia que es secreta, que cada uno vive las cosas a su manera y eso, digamos, dejan bastante libertad. No te guían en el sentido, no, es que si haces tal cosa o te acercas a tal divinidad o hacer tal trabajo de trances, tienes que sentir de tal manera. No, no, cada uno es una persona y cada uno tiene sus vivencias, ¿no? Y eso, digamos, no es que no se pueda compartir, porque sí se puede compartir, pero sí entendemos que cada uno puede compartir lo que quiera en ese sentido, ¿no? Claro. También es una tradición como la wagneriana que hay 3 niveles de sacerdote. El primer nivel es un nivel muy básico para entender, digamos, la tradición, también para empezar, digamos, si quieres montar tu propio ritual durante un Esbat o un Sabbat. El segundo, vamos a decir que ya aumenta el nivel y digamos que es un nivel donde uno se cree el más fuerte, porque ahí sí que realmente el segundo nivel nos enseñan muchas cosas que no se pueden encontrar en internet ni en los libros. Ahí sí que Ok, es, ahí sí ya es mucho más hermético. sí, sí, vamos a decir que es más hermético, pero vuelvo a decir, normalmente los que pasan o los que estudian el segundo nivel, el ego le sube mucho, mucho, Ok, muchísimo. ok. Eh, También te lo bajan, es verdad que te lo vuelven a bajar, ¿no? Pero digamos que es Ajá. la vivencia. Y después, Pero te pregunto porque ya me dio curiosidad. ¿Ese ego aumentado se debe a que? ¿A que ya hay un poco más de contacto con la posibilidad de hacer cosas? ¿O a qué exactamente? yo creo que más bien se trabaja mucho, como he dicho, los temas de trance, ¿no? Y tú Ujú. sabes que en un trance, pues puede pasar muchas cosas. Uno puede percibir, ver, sentir, oír cosas muy diferentes. Y yo creo que en el segundo nivel, yo creo que es eso la importancia. Y además hay ejercicios que cuando se estudia el segundo nivel uno recibe unos libros y que son propios de la tradición, que no se compra en una librería, que Ujú. son propios de la tradición. Y claro, por ejemplo, en el primer nivel los ejercicios son muy básicos para entender la energía, sentir la energía, cómo hacer un círculo, cómo, digamos, lo rudimentario, ¿no? El Ujú. segundo ya pasamos, digamos, más a una conexión divina, una conexión con el yo superior y todas esas cosas. Y claro, al llegar a temas un poco más de trance y cosas así, pues... Y además yo creo que también la tradición hace que te sientas bien en ese momento, ¿no? Es como que llegaste a un nivel, ya te puedes considerar importante. Ok. También seguramente puede que te hagan eso para subirte el ego y poderte romper el ego después, ¿no? Claro, Porque como un ejercicio de crecimiento también. exactamente, pero Ujú. justamente para no olvidar de dónde venimos también. Entonces, el segundo grado es un grado bastante importante. El tercero ya no lo puedo hablar porque no lo conozco, ¿vale? Ok. Pero sí es ya cuando uno ya es sumo sacerdote o sumo sacerdotisa, ¿no? Entonces, eso ya, quiero decir, el sumo sacerdote o la suma sacerdotisa ya puede tener su templo, ya puede hacer, digamos, un poco de todo. Digo un poco de todo, entre comillas, porque sí, los nativistas correlianos
tienen una tradición muy estructurada, ¿no? Es decir, los grandes sumos sacerdotes y sacerdotisas son de la familia siempre, de la familia Aikorrel, que son los que empezaron. Es un linaje que sigue, ¿no? Aunque hoy en día es muy público esa tradición, los que están arriba siempre van a ser de la familia, ¿ok? Claro. La suma sacerdotisa suele ser la persona más mayor de edad y con más conocimiento o más experiencias, suele ser la suma sacerdotisa, que ahora mismo no sé ni quién está. Pero después tienen canciller, tienen reuniones de sabio y cosas así. Que no es de extrañar, porque realmente eso viene de la tradición cherokee, que los cherokees tenían una estructura muy anclada y muy fuerte. Y entonces cuando digo, uno puede hacer más o menos lo que quiere, siempre bajo supervisión de la tradición en sí. Claro. Bueno, y ahí ya me genera, bueno, dos cosas, primero que todo. Nosotros usamos muchos términos y para la gente que nos está escuchando, a ver, primero, si tienen dudas, preguntas, hombre, en la descripción del podcast van a encontrar el acceso a TikTok, a Instagram, donde pueden dejar las preguntas y con todo el amor del mundo se los vamos a responder. Cuando Taliesin habla de Esbats o Sabbats, básicamente son unas celebraciones dentro de las tradiciones wiccanas, bueno, dentro del paganismo, que están básicamente relacionadas los Sabbats con ciertos ciclos de la naturaleza y los Esbats son con los ciclos lunares. Exacto. ¿No? Entonces, para que la gente lo tenga más o menos claro. Entonces aquí me surgen dos preguntas más. El funcionamiento de los nativistas corelianos también son enaquelarres y práctica solitaria permitida con libertad, o es como otras tradiciones donde la práctica solitaria no es tan bien vista o no está permitida. Y una pregunta más para que las tengas ahí ambas en la librería. ¿Qué tanto? Porque entonces hablamos de tres cosas. Me hablaste de la tradición cherokee, que influencia directamente. Me hablaste de la influencia de la tradición de las brujas escocesas. Sí. Y me hablaste de otra que en este momento se me está escapando. La de Leland. Claro, el Evangelio de las Brujas, más hacia el tema italiano. ¿Qué tanta influencia tiene de estas tres? ¿Tienen más de una? ¿Es parejo? ¿O hay alguna que es mucho más influyente y fuerte dentro de esta construcción de la tradición? A ver, yo creo que son las tres tan influyentes como otras. Lo que pasa que quizás llama más la atención, digamos, lo que viene de los hombres medicina cherokee, ¿no? Okay. Y más sobre todo aquí en Europa, ¿no? Porque es lo que digo, trabajamos mucho los temas del trance y es como muy chamánico. Por ejemplo, la tradición escocesa, claro que es muy presente, pero pasa más desapercibido porque se ve en otras tradiciones, como la gardneriana, como la alejandrina, como cosas así. Entonces, claro, por ejemplo, los nombres, que ahora mismo no me acuerdo, pero a la hora de trazar el círculo, de llamar elementos y cosas así, está dicho en gaélico. ¿Okay? Entonces es como muy importante, pero realmente la práctica en sí es muy parecida a lo que es la Wicca tradicional gardneriana. Muy parecida. Y la italiana es sobre todo a nivel de cosmovisión, ¿no? Como hemos dicho, hablar de Lucifer, aunque chirría ese nombre, pero no es el Lucifer bíblico. El pobre Leland, pues como era folclorista, pues recibió la información y quiso plasmarlo de la mejor forma posible. Y eso, Lucifer, Aradia y Diana, ¿no? Entonces, realmente las tres se combinan bastante bien. Cuando uno oye que son tres influencias diferentes, dice, uy, eso tiene que ser muy complicado. No, pero yo creo, por lo menos así lo he percibido yo, la Wicca nativista coreliana hizo un buen trabajo en ello para que todo se encajara de la mejor forma posible, realmente. Y la segunda pregunta ya no sé, se me olvidó cuál era. No, el tema de los aquelarres y la práctica en solitario. Ajá. Sí, a ver,
No, no, la práctica solitaria está permitida, por supuesto. Ahí no le llaman ni aquelarre ni coven, Ok. lo llaman templo, pero es lo mismo, ¿vale? Ujú. Eh, la práctica solitaria es permitida porque al fin y al cabo, ¿quién va a saber que lo que practicas en solitario? Y es Claro. verdad que dejan una cierta libertad en la práctica, en el sentido de que hay unas bases, pero como hemos dicho, si tú quieres conectar con una deidad pues de una manera o de otra, o tú te sientes más afín con un tipo de trabajo o de otro, te van a dejar, ¿no? Te van a dejar. Los templos sí siempre depende del sumo sacerdote, pero es un poco como muy independiente, ¿vale? Cada uno se lleva su templo de la forma que quiere, pero siempre hay una supervisión más alta, ¿no? Como hemos dicho, hay pues el canciller, hay toda una estructura. Entonces siempre hay una supervisión ahí, pero realmente, a ver, yo nunca tuve templo, pero dejan una cierta libertad siempre y cuando sigas los pasos realmente de que entiendas, digamos, sobre todo los temas morales de la tradición, ¿ok? Sobre todo los temas morales. Y hay unas lecciones que la tradición te da directamente a cada templo. Es verdad que dicen, a ver, el primer grado tiene que ser de tal manera, hay que estudiar, pues eso, el conocimiento de las energías, el conocimiento de cómo empezó la tradición, el conocimiento de la ropa que se tiene que poner o cosas así, ¿no? Muy, muy al principio. Y el segundo nivel empezamos a trabajar con tal cosa, con tal entidad, de tal manera. Eso sí es muy estructurado, pero al fin y al cabo los templos son bastante independientes. Ok. La posición de la mujer, el papel de la mujer dentro del nativismo, es Muy, tan... Ok, por eso, ahí para allá iba. ¿Es tan relevante o tan visible, por así decirlo, como en Garnerian, en Alexandrian, o es más libre como lo podemos ver en Sachs, por ejemplo? a ver, yo diría que el papel de la mujer es de suma importancia. Además, no hay que olvidar que la fundadora es mujer, Ujú. es Orfe Caroline Aicorrel. Eh, pero quizás, a ver, yo no lo he sentido tanto en ese sentido, porque yo, por ejemplo, el que me formó en el primer grado era un hombre, ¿vale? A la hora de formar a una persona, yo fue un hombre. Sabemos que hay ciertas tradiciones que le tiene que formar e iniciar el sexo opuesto. Por Ujú. ejemplo, en el nativista, yo en mi caso, no fue así. Entonces, yo creo que sí, la mujer es muy importante y si se puede que la mujer inicie a un hombre, como las otras tradiciones, que se haga. Pero si no se puede, porque no hay mujer en ese momento, pues bueno. Ahora, los de arriba siempre está compuesto de una suma sacerdotisa, que para mí tiene más relevancia en la tradición, y el sumo sacerdote, que tiene mucha relevancia, por supuesto. No creo que sea tan, vamos a decir una palabra que no me gusta, pero tan duro como, o tan tradicional como Garnerian o Alejandrina, pero Ujú. sí tiene una suma importancia la suma sacerdotisa, muy, muy importante. Ok, bueno, aprovechando el momentito, que es que nosotros nos vamos y nos dejamos llevar de la conversación. A ver, para quienes nos estén escuchando, el Evangelio de las Brujas, que estoy seguro que Taliesin va a estar de acuerdo conmigo, creo que es uno de los libros obligados para cualquier persona que tenga interés en aprender sobre magia, sobre brujería, o por lo menos por conocer este tipo de tradiciones. Es un libro que se llama Aradia, ¿no? Aradia o el Evangelio de las Brujas, que lo escribió, no recuerdo el nombre, pero recuerdo, me hiciste acordar del apellido que es Leland, Leland, sí. ajá, que es un americano, Charles Leland, creo, si no me Charles equivoco. Leland, sí, tienes toda la razón. Es un americano que escribió este libro, pero que obviamente está basado en una tradición existente, ¿no?
de Italia. De esta tradición brujil, por así decirlo. Y pues, hombre, recomendadísimo. Yo sí creo que es uno de los libros de que hay que leer sí o sí, porque genera muchas curiosidades y siembra muchas semillitas que luego termina uno explotando. Es un libro obligatorio, por lo menos en la Ujú. tradición wicca nativista correliana, es un libro obligatorio, ¿no? Como hemos dicho, es para entender un poco, no voy a hacer spoiler, pero para entender un poco la cosmovisión o cómo se ve un poco lo que es la divinidad y sobre todo entender lo que llamamos el Big Bang, ¿no? La formación del universo, de todo. Mm, y es un libro muy interesante. La verdad que es un libro un poco, para mí, a mi forma de ver, un poco complicado al principio de entender, ¿no? Porque es muy escrito, no voy a decir de cualquier manera, pero como hemos dicho, Leland era folclorista Ujú. y escribió, o por lo menos intentó escribir tal cual recibía la información. Entonces, no me acuerdo la señora que le dio la información, cómo se llama realmente, pero igual esa señora le hablaba exactamente de Aradia, de Lucifer y tal, como le hablaba después de un hechizo para atraer un hombre, por ejemplo, ¿no? Y Claro. entonces él lo escribió así, ¿no? Entonces uno empieza con una cosmovisión, después casi hay otro paso que uno no llega a entender, pero sí es verdad que si analizamos ese libro, es un libro, yo creo, muy importante para cualquier que se quiera adentrar en el mundo del paganismo y sobre todo de la Wicca, independientemente que sea garneriana, alejandriana, Ujú. sex Wicca, yo creo que es un libro bastante importante e interesante. Claro, ese es el tipo de libros o el tipo de conocimiento que listo, sí, te lo lees, lo analizas, pero luego cuando ya lo has leído, cuando ya lo has digerido un poco, como dice la canción, ¿no? Desde más lejos se ve más bonito, entonces un Exacto. poco a la distancia, ya cuando se ve el concepto general se logra entender de una mejor manera. O a menos que sean como yo, que soy un obsesionado de la lectura y que tengo que releer, releer, releer. Y si voy por, yo qué sé, la página 30 de un libro, no tengo ningún problema en volver a la página 8 si tengo que volver a leer. O bueno, eso ya es un tema personal que no les recomiendo, pero sirve. Ayuda, ayuda un montón a digerir libros. También volviendo a ese libro, quiero que la gente, porque hay mucha gente, tú sabes, Joe, que se interesa a la Wicca, pero vienen de una Ujú. tradición abrahámica, que sea Ajá. cristiana, que sea... Y claro, eso le pasó a mi esposa, que ella venía de una tradición, estuvo casada con un pastor cristiano. Ujú. Cuando yo le hablaba de ese libro que tenía que leerlo, si quería empezar en la Wicca y en el paganismo, y claro, cuando oyó el nombre Lucifer, le chirrió los dientes, dijo, ay no, yo no me atrevo, tengo miedo, y realmente tenía hasta miedo de leerlo, ¿no? Entonces quiero decir que la gente que viene de esas tradiciones abrahámicas, que no tengan miedo, porque no es el mismo Lucifer bíblico, ¿no? Ahí uso un poco una frase que decía mi padre, con todo respeto, en el mundo hay más burros con el mismo nombre, ¿no? Eh, Sí, 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 ¿Entiendes? sí. Entonces, quiero decir a esa gente que, bueno, no lo vean con esa connotación tan negativa y sobre todo cuando lean ese libro, yo aconsejo que estén realmente seguros de que quieren avanzar en ese camino. Porque también es verdad que el Evangelio de Aradia de las Brujas también es una contrapartida a la Biblia, realmente. Hay mucha crítica, digamos, sobre los evangelios cristianos, ¿no? Y entonces, que no deja de ser folclore, no deja de ser una tradición, pero bueno, que no hay que tomárselo tampoco al pie de la letra. Pero también entiendo que si hay gente que todavía tiene esa creencia del Dios abrahámico, de todo lo que son los evangelios, pues quizás tendrían que esperar antes de leer ese libro. Porque ahí ese Claro. libro yo creo que hay que leerlo con la mente por lo menos neutral. Claro, total. A ver, igual, seguir cualquier libro al pie de la letra es una completa boludez, tontería, estupidez,
porque incluso dentro de la misma Biblia, incluso dentro de los textos cristianos encontramos libros que son muy crueles, que son muy sangrientos, que no es necesario entrar en detalle, pero libros que tienen unas directrices, ¿no? Que están, digámoslo así, compilados dentro de lo que hoy conocemos como Biblia, ¿no? Y estos textos tienen unas directrices que se salen completamente de la moral cristiana, y de las creencias y tendencias que realmente tienen las personas que siguen el cristianismo. Entonces, ni siquiera la Biblia hay que seguirla al pie de la letra. O sea, todos los libros tienen mucho que enseñar, tienen mucho que aportar, pero son material de estudio, son material que aporta a nuestro crecimiento como personas, como seres espirituales o dentro de una tradición como es en este caso. Pero no significa que tengamos que hacer todo absolutamente al pie de la letra, sin importar sea cual sea el libro. ¿Qué tan relevante? A ver, como lo hemos dicho, dentro de Wicca hay tradiciones que son muy herméticas y que son muy... sé que muchos amigos míos odian esta palabra, pero son muy ortodoxos y son muy ortopraxis, ¿no? La ortodoxia y la ortopraxis es muy ceñida dentro de ciertos sectores wiccanos. En otros son un poco más libres, ¿no? Y dan un poco más de libertad, por así decirlo. ¿Qué tan rígida es la tradición de los nativistas, tanto en el aspecto ritual? Ahora, ahí va la otra pregunta, ¿qué tan ritualistas son? Y dentro del aspecto brujil. Porque si bien son temas que están separados dentro de Wicca, pues regularmente las personas que hacemos parte de esas tradiciones, pues practicamos la brujería como tal. A ver, ahí voy a ir un poco en contra de la tradición. A ver, no quiero hablar mal de la tradición, pero como la gente o como hemos dicho, y yo estuve en esa tradición durante muchos años, siempre agradezco mi camino, los que me dieron la oportunidad. Estuve muy de acuerdo con ellos durante mucho tiempo, pero después uno pues va evolucionando y va viendo cosas que ya no le gustan tanto, o por lo menos que no se sienten connotación o no siente ese feeling con esa tradición. Entonces, la rigidez. En la tradición siempre tendrán un discurso de ser muy abiertos, porque el nativista sí, digamos, intenta indirectamente tener gente que conozca la tradición. Ellos, o por lo menos la sensación que me dio a mí, no quieren que esa tradición muera y entonces publicitan muchísimo esa tradición. Eso nos da una sensación de ser, digamos, muy abiertos también. Y es verdad que cuando, digamos, no tenemos un puesto relevante en la tradición, pues uno tiene cierta libertad tanto en su práctica, tanto en los rituales, siguiendo unos pasos como todos, el trazado de círculo, llamada de los elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora sí, y eso lo sé por una persona que conozco, no voy a decir el nombre porque no sé si quiere que lo diga, pero una persona muy importante, que fue muy importante en la tradición, que es la que introdujo la tradición aquí en España, ¿vale? Quiero decir que es suma sacerdotisa, pero de las buenas, ¿no? De campeonato, que estuvo muchos años en la tradición nativista correliana. Siempre me dijo, una cosa es el discurso y otra cosa cuando ya tenemos un puesto relevante en la tradición, ahí sí que nos dicen cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que comportarse, qué hay que decir y lo que no hay que decir. Entonces, claro, en esa tradición, mientras seamos, vamos a decir, novicio, un don nadie, o mismamente, aunque tengas el primer grado, el segundo grado, pero que no llegues a puestos muy altos dentro de la tradición, hay bastante libertad y bastante, sí, son bastante amplios en la hora de practicar, en la hora de experimentar, porque además aconsejan experimentar, de conocer también otras tradiciones. Ellos dicen que uno puede, por supuesto, ser nativista correliano y también practicar
otras tradiciones o entender otras tradiciones. En ese sentido, la verdad que son bastante abiertos. Ahora, cuando uno ya es alto en la jerarquía, porque hay una especie de jerarquía, ahí la cosa cambia. Ahí le dicen uno cómo sonreír, en qué momento tiene que sonreír. Ahí sí que Ok. son bastante rígidos, ¿no? ¿Por qué? Porque eres una cabeza visible de la tradición Claro. y entonces tienes que dar ejemplo y tienes que tal. Y ahí sí que, por ejemplo, mi amiga es una persona muy especial para mí, pero además es una persona muy de carácter jovial, ¿no? De carácter de reírse, como decimos aquí, hacer payasadas y tal. Y Ujú. durante la tradición la presionaron muchísimo para que tuviera la compostura y que tenía que hacer tal trabajo, tenía que hacer tal artículo, tenía que... Y ahí sí que es más complicado, ¿no? Claro, hay un nivel de exigencia y un nivel de presión distinto. Uh-huh. Totalmente. Entonces, y a la hora de practicar, yo, por ejemplo, porque yo estaba de nivel bajo, ¿no? Quiero decir, la tradición, los altos mandos de la tradición ni me conocían. Quiero decir que, pero sí, ¿no? A la hora de practicar y todo eso dejan mucha, mucha libertad. Mucha, yo por lo menos no he sentido esa presión ni en la manera de pensar, pero claro, porque no soy una voz relevante dentro de la tradición. Pero cuando uno tiene ya voz y es conocido dentro de la tradición, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Son muy, muy herméticos y muy cerrados, sobre todo en la hora de comportarse, ¿no? Es como ellos le dan mucha importancia, o por lo menos la impresión que me dio, la importancia al escaparate. Al escaparate. Que no le quita, Por... que no le quita ningún mérito a la espiritualidad que tengan, ¿eh? Ok, No tiene ok. nada que ver, ¿no? No le quita nada. Quiero decir, yo considero que la espiritualidad o ese camino espiritual es un camino muy interesante, con visiones muy parecidos a otras tradiciones, en ciertos casos, otras cosas más diferentes. Por ejemplo, a mí me gustó mucho porque en la activista correliana se trabaja mucho también con los ancestros. Ujú. ¿Eh? Y eso es algo muy interesante. Hay un ritual o momentos que solo he visto en el en la Wicca nativista correliana, que son lo que se llaman las lustraciones. Ok. Y las lustraciones se hacen 2 veces al año. Se hace, si no me confundo, en primavera y en otoño. ¿Y qué son las lustraciones? Las lustraciones son intentar conectar con los ancestros y sobre todo dar la bendición y bendecir a todos los Wicca nativista correliana, esté donde estén, ¿no? Y se hace en una fecha concreta y, digamos, es realmente para la tradición, por la tradición, dar las bendiciones a través también de los ancestros, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy nativista y a mí esa fase me ha gustado mucho, esa conexión, intentar conectar con los ancestros, porque muchas veces hay tradiciones que sí, hablamos de brujería, de espiritualidad, pero la parte de los ancestros se nos olvida. Y eso es como muy cherokee, ¿no? Como digo yo, ¿no? Es muy chamánico, sí, sí, Exactamente, definitivamente. es muy Ujú. chamánico y eso para mí, esa parte me ha parecido muy interesante porque hablando un poco así, digamos, yo cuando empecé con la tradición, hacía pocos años que había fallecido mi padre, ¿no? Y en cierto Mm. modo ese tipo de trabajo me ayudó, no voy a decir tanto a conectar con él, pero sí a entender muchas cosas sobre él, ¿no? Y eso es un Ok. trabajo, por ejemplo, para mí maravilloso. Claro, es que es... a ver, lo que pasa es que hay un, o por lo menos en Colombia, ¿no? Eh, por temas de ciertos sincretismos, ¿no? Que se han ido desarrollando en la sociedad, se hay un culto a los muertos, por así decirlo, ¿no? Que es muy de la tradición mexicana, que es muy abierto de la tradición mexicana popular. Pero en Colombia, por ejemplo, es muy normal y es muy presente que tú llegues a una casa y te encuentres una mesita con las fotos de los familiares fallecidos
y un veloncito, dos veloncitos. Entonces ahí ya nos estamos encontrando lo que te digo, el sincretismo, un montón de culturas y de vertientes reunidas en una sola mesita. Mm, y desafortunadamente, y digo desafortunadamente, porque no es una disciplina con la que yo me sienta muy identificado, lo que podemos conocer como brujería tradicional en Colombia está muy ligado o muy vinculado a la religión yoruba, ¿no? A esta religión africana que es un trabajo con los muertos, solo que para mí no es no es el tipo de trabajo que me agrade, ¿no? No es una conexión amorosa, sino que es una conexión más de eh, Sí, de obligatoria, ¿no? respeto, Sí, digamos, ¿no? de cosas Sí. que no se deben hacer. Pero aún hay que, a ver, hay que considerar ambas partes de la moneda, ambos pesos. Pero claro, es muy ligado, en Colombia, por ejemplo, está muy ligado a los ancestros, esa adoración, ese respeto por los que ya no están. Y a veces hay sectores de la sociedad que no lo tienen tan presente. Y me parece muy importante. Claro, por ejemplo, en España, yo recuerdo cuando era niño de venir de vacaciones aquí en España y lo que tú dices en Colombia, ¿no? Tener una mesa con fotos de la gente que había fallecida, con una vela y tal, era muy típico. Pero hoy en día es muy raro ver eso, se ha perdido. Y en cierto modo, yo creo que tiene que ver con que la gente mmm, quiere normalizar, vamos a decir, ese paso de la vida a la muerte, pero yo creo que están haciendo un trabajo confundido, en el sentido de que lo voy a normalizar y mis seres queridos ya no están, entonces no tengo tanta representación o no doy tanta, digamos, importancia, pero yo creo que realmente es por miedo, realmente que ya están haciendo eso, como que Ujú. el tema de la muerte todavía sigue siendo un tema muy tabú. Claro. Se habla muy bien de la muerte como diciendo, no, tenga que llegar, es lo más normal del mundo, pero una cosa es, como digo yo, de boca para afuera y otra cosa es lo que uno siente. Y yo creo que aquí, por lo menos en España o en Europa en general, dejaron de hacer esas cosas de tener, digamos, esas fotos con un velón, hacer como un tipo de ritual con los muertos, pero yo creo que es por miedo como que empezaron a tener miedo de ese tema de la muerte con el discurso de normalizar y ya está, ¿no? Que no sirve de nada hacer todo eso porque el muerto ya está muerto, él ya está en paz, ¿no? Yo creo que sí es una pena y justamente volviendo con la tradición nativista correliana, pues eso me volvió a conectar con justamente, pues bueno, que sí, los ancestros ya pasaron a otro plano, pero a través de ellos podemos entender y aprender muchas cosas, ¿no? Entiendo que hay gente que le da un poco de cosa de acercarse, pero realmente yo era así, pero sí esa tradición me ayudó mucho a entender ese tipo de cosas. Ok, ok. Elementos, Taliesin, elementos que regularmente se repiten mucho, ¿no? Dentro de las tradiciones Wicca. Pero ¿existe algún elemento particular que uno diga solo se usa en el nativismo o corelianismo? La verdad no te podría decir, yo no conozco ninguno, que decir, los elementos, tanto a la hora de los rituales o de los trabajos, suelen ser los mismos que en cualquier tradición wicca, ¿no? Con el Ujú. altar, el caldero, la varita, el pentáculo, representación de los elementos y de los dioses. No, yo que sepa, por lo menos, no he visto ningún elemento que sea del nativista, menos el, cuando ya uno está en un templo o en un coven, es, digamos, la ropa que cada uno pone, ¿no? Ahí sí hay Ok. como, digo yo, como que es muy militar, ¿no? Que decir, dependiendo del grado que hayas tenido y la postura que estés en la tradición, pues vas llevando túnicas diferentes, de diferentes colores, con sellos o símbolos diferentes, como para digamos, saber
de qué grado eres Ujú. y tal. Pero aparte de eso, realmente que ahora mismo, haciendo memoria, no recuerdo alguna herramienta o alguna cosa que sea típico del correlianismo. No, la verdad que no. Menos ese ritual que hemos hablado de las ilustraciones, que eso sí es muy típico Claro. de tal, pero aparte de eso, por eso es muy parecido a la Wicca tradicional, tanto con las herramientas, objetos que trabajamos y todas esas cosas. Ok, en términos de demografía, por ejemplo, a ver, es ignorancia y lo tengo que reconocer, pero yo, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, en Colombia es bastante escaso el tema Wicca, es muy, muy escaso. Eh, en Latinoamérica, Perú, Argentina, hay un poco más, una presencia mucho más sólida. Pero yo, por ejemplo, de esta tradición no he escuchado en Latinoamérica. Se concentra solo en Europa, en Estados Unidos No claro, todo, porque si hablamos de la tradición Cherokee estamos hablando de nativos americanos. claro, como no sé si lo dije al principio, pero esa tradición empezó en Estados Unidos, en Illinois, ¿no? Pero hoy en día tienen representación casi en el mundo entero, es decir, en los 5 continentes, o si no son 5, son 4, ¿no? Pero en el mundo entero hay representación de Wicca nativista correliana. Y es gracioso porque realmente yo vuelvo a ver que esa tradición va perdiendo fuerza. Quizás tenía más fuerza nativista correliana hace 10 años, ¿no? 10, 15 años, como que era una alternativa justamente, un poco como la Sax Wicca, que fue una Ujú. alternativa de las tradiciones más herméticas, como podía ser ganeriana o alejandrina, y justamente los nativistas, como hemos dicho al principio de los 90 sobre todo, abrieron una página web que se llamaba Witch School, ¿no? Para difundir justamente la tradición. Y entonces la tradición, sobre todo en el principio de los 2000, fue bastante conocida, ¿no? Pero es verdad que poco a poco estamos viendo que está perdiendo fuerza. Yo siempre digo, si una tradición está perdiendo fuerza es que algo mal va, ¿no? Hay Claro. algo que se está haciendo mal y no sé qué será, no sé qué será realmente lo que están haciendo mal. Pero sí, no, tienen representación en todo el mundo. Está claro que la sede está en Illinois, Estados Ujú. Unidos, ¿no? Es una tradición de Estados Unidos, pero en Europa hay bastante, ¿ok? Siempre será menos que esas 3 grandes tradiciones, Ganeriana, Alejandrina o Sax Wicca, pero que sí tiene una importancia bastante relevante, sobre todo en Europa. Bueno, Sax no es que esté gozando de mucha popularidad últimamente. Bueno, sí, También pues viene un poco. Además que no, mira, claro, dentro de mi experiencia, y algo que está pasando, que también ha sido una de las razones por las cuales nace el caldero. Pasa que con la cantidad de información y de desinformación que hay en redes sociales, mucha gente como que se interesa, ¿no? Entonces como que, ay, qué chévere, Wicca. Cuando llegan y se encuentran lo que realmente es, como realmente funciona, entonces o pierden el interés o nunca lo tuvieron, simplemente les generó curiosidad. Entonces como que sí hay una ola de interés, pero no de interés genuino, ¿no? Ya cuando les dices como que, mira, tienes que léete esto, mira esto, hay que mirar por aquí, esto funciona así, cada vez empiezan a preguntar menos, bueno, entonces es como que también el exceso de información eh, o está llegando mal el mensaje, o se está enviando mal, o lo están recibiendo mal. Y cuando encuentran a la realidad de lo que son las tradiciones, es como que, no, pero es que yo vi y así no era. No. Yo creo que también, a ver, yo siempre digo, yo tengo una cierta edad, hago parte de, por decirlo de alguna manera, de la vieja escuela. Estamos jóvenes, Taliesín, hombre. Sí. Bueno, pero quiero decir, llevo muchos años en ello y digamos, soy de la vieja escuela. Pero Ujú. claro,
la vieja escuela no tenía ese acceso a tanta información. Entonces, el buscador de la Wicca, independientemente de la tradición que seguía, lo que estaba buscando muchas veces era justamente la unidad, buscar, encontrar a alguien que tuviera, digamos, el mismo pensamiento, los mismos intereses, que tuviera en la misma tradición, y eso hacía que justamente indagabas, buscabas muchísimo más. Hablamos de los principios de Internet, que para una página web pues tardaba medio día para que se cargara la página Internet, y había foros, me acuerdo, foros que, ¿cómo serían los foros? No sé, el equivalente era como los chats hoy en día, ¿no? Pero eran foros donde había un tema, por ejemplo, Sax Wicca, ¿no? Y entonces, si tú buscabas Sax Wicca, había ese foro donde la gente podía hablar entre ellos y compartir información. Había realmente esa sed de encontrar información y compartirla con los demás. Y era, claro, se podía traducir en un interés genuino. Exactamente, exactamente. Hoy en día yo creo que la información es tan fácil de tenerla, la buena y la mala, realmente, y no hay ese deseo de unión. Pero quiero decir, tú buscas en Internet y encontrarás información y gente indirectamente, que sea en TikTok, en Instagram, en Facebook, de la tradición que tú quieras, ¿no? Totalmente. Quiero decir, no vas a tener dificultad. Y volviendo a lo de antes, es que claro, tú entrabas en un foro, o por lo menos la sensación que yo tenía, decías, no voy a decir cualquier burrada, no voy a decir cualquier tontería, porque aquí hay gente que sabe del tema. Y entonces tú hablabas en el foro cuando tú sabías de algo, pero no tenías miedo de preguntar. Entonces había realmente una unión de aprender y enseñar también, porque había eso, lo de enseñar. Hoy en día, por desgracia, tenemos la suerte de tener mucha información, pero por desgracia lo sabemos que unos leen 4 libros y ya piensan que son sumos sacerdotes de una tradición y se permiten opinar pensando que su opinión vale más que los demás. Y no es así. El otro día, o mismamente creo que fue hoy, vi un vídeo de TikTok de Sebas, Brujo del Sur, y hablaba del famoso libro Wikipedia, ¿no? Madre mía. Y hay gente que lee Wikipedia y piensa que eso es Wicca, ¿no? Cuando uno lee realmente Wikipedia y lee un poco más lo que es la Wicca, pues se dará cuenta que no es todo menos Wicca, ¿no? Ese libro. Pero hay gente que solo lee eso y dice, ya está, ya sé lo que es Wicca. Y en Wikipedia, pues, por ejemplo, no hablan de la diosa y del dios, ¿no? Hablan también de Wicca angelical y cosas así. Y uno dice, cuidado, que chirría un poco, ¿no? En los que conocemos. Y ese es el problema, ¿no? Yo creo que, no quiero decir que lo de antaño es mejor, porque no, porque la información era mucho más lenta, ¿no? Y no había quizás tanto para contrastar. Es decir, si tú eras alguien en el foro de Sax Wicca, por ejemplo, y me decías, pues el dios se llama Pepito Grillo, pues yo te tenía que creer, porque no tenía dónde, digamos, contrastar, ¿no? O muy poco. Hoy en día tenemos la suerte, y es lo que digo, la gente que siga un camino espiritual, independientemente de lo que sea, que contraste la información, que tienen la posibilidad de hacerlo, y eso les va a ayudar a entender, enriquecer sus conocimientos y justamente poder forjar un camino un poco más sólido. Definitivamente. E incluso con lo fácil que es acceder a los libros, no necesariamente a Wikipedia. Hay una cantidad de libros, pero impresionantes, que fueron escritos por personas que han sido realmente influyentes dentro de las tradiciones. Y no es complicado, o sea, es tan simple como entrar en Google. O sea, no era como hace 15 años, 20 años, que si no lo encontrabas en la librería lo tenías que mandar a pedir al otro lado del mundo y te costaban... Mira, voy a contar una anécdota aparte. Yo soy de profesión, durante mucho tiempo fui realizador audiovisual. Yo trabajé en televisión y yo soy un enamorado enloquecido del cine. Hay unos libros sobre guión
que escribió una escritora, en este momento no me acuerdo, pero me acuerdo incluso de los nombres de los libros. Uno, por ejemplo, era Cómo convertir un buen guión en un guión magnífico, el arte de la... no me acuerdo. Básicamente de convertir un libro en un buen guión. Entonces, básicamente esta escritora tenía una colección de 6 7 libros que son fantásticos para cualquier persona que esté interesada en hacer guiones. Debe leerla. Encontrarlos en Colombia, imposible. Ahí me tocó mandar a traer los libros de España y ni siquiera los pude conseguir todos, solo pude conseguir 3 y me costaron una fortuna. Claro, claro. O sea, Sí, tuve que ahorrar un montón para... Hoy en día los encuentro en internet, en PDF, y es tan sencillo. Entonces, a ver, yo me atrevo a decir, por ejemplo, que es una cosa... Hay tradiciones tan herméticas que, como lo dice un buen amigo, uno no sabe si el grimorio que está leyendo es real o no, si es el que realmente utilizan en la tradición. Pero, por ejemplo, en el caso como Sax Wicca, que es un tema más abierto, es muy fácil encontrar las 2 ediciones del árbol en internet. Y es muy fácil siquiera tratar de tener un punto de partida. Ya si uno no lo hace es porque no le da la gana. Entonces, va como más por ahí la vaina. No, Dali. Uh-huh. Por ejemplo, es lo que decía, para acabar, por ejemplo, la tradición nativista correliana es muy fácil llegar a la información, muy, muy fácil. Creo que todavía existe la página web Witch School, ¿no? Que es de esa tradición, pero mismamente en YouTube hay por lo menos una parte bastante importante del primer grado de sacerdote de la tradición, ¿no? En vídeo, que es en inglés, por supuesto, pero aunque no entiendas inglés, pones la opción de subtítulos en español y lo pone, ¿no? Quiere decir que es muy fácil. En ese sentido, sí, la tradición intenta abrirse lo más posible y yo creo que es sobre todo el miedo de que esa tradición desaparezca, porque hay que recordar que sí estuvo en un momento donde iba a desaparecer totalmente, ¿no? Claro. Bueno, para ir terminando, que ya se nos va consumiendo el tiempo y luego se aburren de escucharnos, Tali, después de haber vivido la experiencia, después de haber hecho parte de la tradición, de haberle dedicado tu tiempo, tu esfuerzo, tu disciplina, ¿qué consideras lo más positivo y lo más negativo que te dejó caminar por este sendero? Lo más positivo y lo más negativo es un poco una paradoja, pero es lo mismo. Okay. Lo más positivo es que justamente me permitió, digamos, centrar un poco mi práctica, ¿no? Me sentí en ese momento muy arropado para ayudarme a entender muchas cosas y empezar, digamos, sobre todo centrar mi práctica brujil y espiritual. Lo que pasa que vuelvo a decir, lo mismo que me pasó después se desmoronó, en el sentido de que, por ejemplo, la persona que me formó a mí dejó la tradición, la suma sacerdotisa que introdujo la tradición en España también se retiró de la tradición después de muchísimos años, ¿no? Y después me sentí un poco perdido, ya no tenía esa sensación de arroparme. Intenté conectarme con gente justamente que hablábamos de la tradición un poco más alto para que me ayudaran a no perder el hilo de la tradición y me sentí totalmente solo, ¿vale? Entonces, lo que me habían dado al principio, como que me lo retiraron, ¿no? Y eso es, digamos, una de las cosas buenas y malas. Vuelvo a decir, lo bueno, estructurar, digamos, una cierta práctica y entender muchas cosas. Lo malo, que ya no hay ese, por lo menos hablo en mi caso, quizás otras personas me dirán, no, yo me siento arropado por la tradición, están ahí y tal y cual. Bueno, yo hablo de mi vivencia, igual que dice que la tradición nativista dice que lo importante es la vivencia, pues eso es lo que he vivido yo con esa tradición. Pues perfecto, Tali. Pues muchas gracias por compartir hoy con el caldero, haciendo las veces de invitado, esta vez, de tu experiencia en la tradición nativista coreliana. Pues muchas gracias a ti, Joen. Un placer.